Hoy estamos aquí en este lugar, invitándote para que adores al Rey de Reyes con nosotros. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu santísimo nombre. Glorificamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Canta conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir conmigo. Levanto mis manos, adora al Señor, aunque no tenga fuerza. Levanta tus manos y dile: levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Llena mi vida. Tus manos.
adorarte con libertad. Gracias, Señor. Sigue adorándole. Sigue bendiciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque en ti confía mi corazón. Confiamos en ti, Señor. Señor. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, yo puedo ser feliz en ti, confía mi corazón en ti. Adórale al Señor, ahí donde estás, adórale. Estás sobrando, Padre. Estás sobrando en mi vida. Estás restaurando. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Rey. El Señor está obrando ahí donde estás. Dios está sanando, Dios está tocando, Dios está ministrando. Créelo ahora mismo. Oh Dios, te adoramos. Bendecimos tu santísimo nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Bendecimos tu buen nombre. Glorificamos al Rey de Reyes, al Señor de señores. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor con gozo. Vamos a decirle que hay libertad en la casa de Dios. Y al cantar, caerán, se derribarán todas las murallas, todas las enfermedades, toda la tristeza. Por eso, dile conmigo, hay libertad en la casa de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, Oh sí, Jesús, te adoramos. hay libertad en la casa. ¿Cuántos lo creen? Cántale con gozo. Libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad.
Gracias, Señor. El Señor les continúe bendiciendo. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan a través del internet. Antes de empezar esta reunión, quiero invitarles a que hagamos una oración al Padre Celestial. Padre, te adoro, te bendigo y te glorifico. Dios, eres grande, eres bueno, eres santo y es fiel. Yo te invito a que allí donde estás, tú ores conmigo. Tú cierres tus ojos y levantes tus manos y le digas al Padre Celestial: gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias, Cristo, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque toda la gloria, todo el poder y la alabanza es para ti, Jesús. Rendimos honor y alabanza. Estamos complacidos de empezar en este día nuestro programa, y el pastor Arturo Valderrama y su servidora Enia Gómez le dan la bienvenida a esta audiencia. Y quiero invitarlos a que abran su Biblia conmigo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11. La palabra del Señor dice así: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, miren lo que dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta palabra inicialmente nos habla de Jesús y la oración, y el Señor Jesucristo nos indica y nos enseña cómo debemos orar. Pero también nos dice el capítulo número 11 que debemos pedirle al Señor. Si tú estás ahí y tienes una petición, debes llegar delante del Señor y sabrás que el Dios Todopoderoso está pronto para responder, para dar, para sanar. Por eso, amigo, llega con confianza delante del Señor y cree que Dios dará y proveerá. Cierra tus ojos y adora al Señor y prepara tu corazón para que puedas recibir la palabra que el pastor Arturo va a ministrarte en este momento. Dile: Jesús, queremos pedirte que bendigas nuestras vidas. Dile al Rey de Reyes que Él es grande, que Él es bueno, que Él es santo y que Él es fiel. Gracias, Señor. Prepárate para recibir la palabra en este momento. Dios te bendiga. Gloria a Dios, Iglesia del Señor, buenos días, Dios les bendiga. Les habla su pastor Arturo Valderrama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy nos das. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas por tu palabra, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor.
Aliméntanos, Dios, con tu pasto fresco, con tu agua limpia, sacia nuestra sed, limpia nuestro corazón y llénanos, Señor, de tu verdad, de tu vida, de tu paz. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia de Dios, buenos días. Qué alegría estar de nuevo con ustedes hoy para compartir la palabra del Señor. Hemos venido estudiando acerca de cómo ser unos buenos representantes del Señor en la tierra. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de el tema de la convivencia familiar. Es muy importante en este tiempo de cuarentena en que nos hemos visto obligados por esta temporada en todo el mundo a guardarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, compartir con nuestra familia, compartir con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, entre hermanos, con todos los miembros de la familia. Y sucede que muchas veces la convivencia estrecha y permanente generan de vez en cuando estrés, y a su vez esto genera conflictos, roces entre los diferentes miembros de la familia. Le pregunto, hermano, ¿ha sentido usted alguna vez ese estrés tensionante y detonante de la convivencia familiar? La palabra nos enseña el refrescante ministerio de los unos a los otros para una adecuada actitud en la convivencia familiar. Veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan 13:34 que nosotros debemos amarnos unos a los otros. El elemento fundamental para que haya buena convivencia familiar y en cada ámbito en que mantenemos relaciones e interacción social con otros es el amor. Dice allí la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Hermano, fundamental que la base de la familia sea nuestro Señor Jesucristo y que el nutriente de la familia sea el amor que el Espíritu Santo de Dios coloca en cada uno de nuestros corazones. En la familia debe haber mucho amor, del esposo hacia la esposa, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los hermanos hacia los hermanos. Es absolutamente importante, hermano, mantener siempre el amor avivado en nuestras familias. También la palabra de Dios nos da como indicación para que llevemos una buena convivencia el aceptarnos unos a otros. Hay veces, aunque somos de la misma familia y aunque estamos juntos, pudiéramos decir como el dicho popular: juntos pero no revueltos. Y esto porque no nos aceptamos. Es muy importante aprender a aceptarnos. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, capítulo 15, en el versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Allí la palabra recibirnos significa aceptarnos unos a otros. Dice que debemos nosotros recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermano, usted y yo sabemos que no merecíamos ser recibidos, ser aceptados por el Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, que muchas veces le hemos ofendido. No obstante, Dios en su amor nos perdonó en Cristo Jesús y nos aceptó, nos recibió. Y ahora la palabra nos exhorta a que nosotros también debemos hacer lo mismo entre familia, entre hermanos creyentes. Debemos aprender a recibirnos, a aceptarnos unos a otros como Cristo lo ha hecho con nosotros. También la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos aprender a soportarnos unos a otros. En Efesios 4:2 dice la palabra de Dios: soportaos los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportar, hermano, quiere decir sostener. Es como cuando yo apoyo mi Biblia sobre este atril, sobre este altar.
el altar está soportando, está sosteniendo, está apoyando la Biblia. Ese es el sentido de la palabra soportarnos unos a otros. Hemos de aprender a ser fundamento firme para ayudar a sostener a los demás a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas. Implica también el disponernos a ayudarnos unos a otros, el disponernos unos a otros a ser sostenedores en la necesidad, en el momento en que mi hermano lo requiera. La palabra de Dios también nos enseña, hermano, que para una buena y sana convivencia hay algunos nos, 5 nos, hay en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Voy a leerle estos. Uno está en el libro de los Romanos 14:13, donde el Señor nos dice que no debemos juzgarnos, ni tampoco debemos ponernos tropiezo entre hermanos. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces, hermano, el espíritu de crítica, el espíritu de juicio, el espíritu de enjuiciamiento unos hacia otros es un detonante de discordias, de rencor, de resentimientos, de desunión y distanciamientos en las relaciones de los miembros de la familia y de la iglesia. Hemos de aprender de la palabra del Señor que no debemos tener un espíritu de crítica, de juzgarnos, de condenarnos unos a otros, sino que más bien hemos de tener un espíritu de misericordia. Dice la palabra que cuando nos juzgamos ponemos tropiezo al hermano y que en nosotros no debe haber ni espíritu de juzgarnos unos a otros, ni espíritu de ponernos tropiezo unos a otros. Hay otro no en el Nuevo Testamento y es el no murmuréis los unos de los otros. En Santiago 4:11 la palabra de Dios dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermano, y usted y yo no somos jueces. Usted y yo necesitamos que el juez de toda la tierra, nuestro Dios y Padre Celestial, nos perdone en Cristo Jesús. Porque solo Él puede hacer un juicio verdadero y un juicio justo. Mientras tanto, el Señor nos dice a nosotros que no debemos juzgarnos unos a otros, que no debemos murmurar unos de otros. Dice en Santiago, no murmuréis los unos de los otros. Hermano, murmurar es hablar a espaldas del otro, es decir cosas malas del otro, es poner en evidencia las faltas del otro a sus espaldas. Nosotros no debemos tener un espíritu murmurador. Si alguna vez hemos de decirle algo a algún hermano, hemos de corregirle, tendremos que hacerlo en amor, tendremos que hacerlo en espíritu de mansedumbre y tendremos que hacerlo en forma personal, confrontando. El amor confronta cara a cara, con amor y con mansedumbre, con espíritu de paz y de benevolencia. Otro no que hay en el Nuevo Testamento es que no debemos tampoco quejarnos los unos de los otros. En Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. De nuevo habla del Señor, el juez de toda la tierra, diciéndonos que la actitud quejosa de unos contra otros, el hecho de andarnos quejando del hermano, andarnos quejando del papá, andarnos quejando de la mamá, andarnos quejando del esposo, andarnos quejando de la esposa, andarnos quejando de todo, al Señor no le agrada. Dice la palabra de Dios que cuando nos quejamos, nosotros mismos incurrimos en condenación. Esa actitud no le agrada al Señor. También hay un no en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 4:6 y es que no debemos envanecernos unos contra otros. Dice la palabra 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros,
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nos envanecemos cuando pensamos más acerca de nosotros, creyendo que somos más, creyendo que somos superiores o mejores, o que tenemos más capacidad o más talento, etc. Hermano, la palabra nos dice que no debe haber en nosotros una actitud de envanecimiento. El envanecimiento es soberbia, es orgullo, es altivez. Y ese fue precisamente el pecado de Satanás, que se envaneció delante del Señor por su belleza, sus talentos, su inteligencia, su autoridad delegada, lo llevó a creerse que él era más que los demás. En el hogar, en la familia, en la iglesia, no podemos creernos ni sentirnos que somos más que ninguno de los miembros de nuestro hogar o de nuestra familia. Al contrario, la palabra nos enseña que somos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos, por muy diferentes que seamos y por muy diversas que sean las características de cada uno, somos miembros los unos de los otros. Por eso no debemos envanecernos, porque todos nos necesitamos. Además, la palabra de Dios nos dice que en lugar de esos nos que acabamos de ver, no envanecernos, no quejarnos, no juzgarnos, no murmurar los unos de los otros, no ponerle tropiezo al hermano. En lugar de todos esos nos, la palabra nos insta es más bien a que nos preocupemos unos por otros. Dice en 1 Corintios 12, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, un solo cuerpo, sino que los miembros de este cuerpo todos se preocupen los unos por los otros. Hemos de aprender que como una familia, como un cuerpo, como una unidad la pareja, como una unidad la pareja criando a sus hijos, como una unidad la familia en el Señor, como una unidad la iglesia de Dios, todos nosotros, hermanos, hemos de aprender que no debemos permitir entre nosotros las desavenencias. Más bien debemos es preocuparnos los unos por los otros. Saber cómo está el hermano y en su momento de dificultad, en la medida de lo que podamos, hermano, ayudarle, bendecirle, ser útil para que el hermano pueda salir adelante en medio de sus dificultades. También la palabra nos insta, hermano, en que nosotros debemos servirnos los unos a los otros. En Gálatas 5:13 la palabra dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos libertad. Pero la libertad no es un asunto, hermano, de yo hacer lo que quiera de forma tal que dañe, que lastime, que pase por encima de los derechos de mi hermano, de mi familiar, de mi hermano en Cristo, de mi prójimo. No, la libertad más bien, dice el Señor, es ese poder que tenemos en Cristo Jesús para hacer lo que debemos, hermano. Debemos servirnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad es el poder para hacer lo que se debe, y lo que debemos es servirnos por amor los unos a los otros. La palabra nos insta también a que debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. En 1 de Tesalonicenses 5:11 dice la palabra de Dios, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es necesario, hermano, tener la actitud bonita, buena, que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice el apóstol, así como lo hacéis. Es decir, ellos eran unos hermanos que practicaban el animarse unos a otros y el edificarse unos a otros constantemente. Usted y yo, hermano, debemos edificar a nuestra familia, hemos de edificar a nuestra pareja, hemos de edificar a nuestros hijos, hemos de edificar a nuestros hermanos en Cristo, hemos de ser edificadores unos a otros, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Mediante un espíritu de dar ánimo. Dice, animaos los unos a los otros y edificaos. Para edificar vidas hemos de aprender a darles ánimo,
a darles palabras de aliento, a darles palabras de sanidad, a darles palabras de fortaleza, a darles palabras de desafío y de victoria, a darles palabras de consuelo que vienen del Señor a nuestras vidas para que podamos ser edificadores y animar a los que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en la iglesia. También dice la palabra de Dios que debemos motivarnos al amor y a las buenas obras. En Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Juntos debemos velar porque todos los miembros de nuestra familia estén bien, estén tranquilos, se sientan felices, se sientan amados, que nos motivemos al amor y a las buenas obras, que estén andando bien, que estén viviendo bien, que estén actuando bien, y hemos de motivarnos, darnos palabras de aliento para hacer el bien. Dice la palabra de Dios además que todos nosotros debemos, hermano, consolarnos unos a otros. En estos tiempos de dificultad hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucha zozobra, hermano, hay mucha inquietud, hay mucha ansiedad, hay mucha falta de motivación y enfoque, hay mucha gente abrumada, hay mucha irritabilidad en las personas, hay mucha tristeza, hay depresión, hay temor. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 1, versículo 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria a Dios. Dios nos consuela en todas las tribulaciones. En este momento en que el mundo está en una tribulación, el mundo entero, hermano, está en cuarentena y afligido por un virus que lo ha doblegado, hermano, a la humanidad. Hermano, en este tiempo nosotros los creyentes debemos confiar en que el Señor está con nosotros, nos protege, pero además nos consuela. Él no nos abandona, gloria sea su santo nombre. Y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones con un propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de esa consolación con que somos consolados por Dios. Entonces, mi querido hermano, usted y yo debemos ser personas que tenemos espíritu de aliento, espíritu de sanidad, espíritu de fortaleza y consuelo, para acercarnos a los que están abatidos y darles de ese consuelo que el Señor nos da a nosotros en medio del sufrimiento, para que compartamos de ese consuelo con aquellos que sufren, que están abatidos, que están tristes, angustiados. La palabra también nos enseña, hermano, que hemos de aprender a convivir en familia, confesándonos las ofensas unos a otros y orando unos por otros. No es extraño que en la familia muchas veces, hermanos, surgen desacuerdos, desavenencias, discusiones, malos entendidos, conflictos fuertes y nos ofendemos. Eso pasa muchas veces en las familias, en la vida de pareja, entre hermanos, entre padres e hijos, hermanos, pero hemos de aprender que el Señor es un Dios que nos da un espíritu de perdón, un espíritu de reconciliación, un espíritu de humildad que nos lleva, hermano, a confesar nuestras faltas y delante de Dios a disponernos para que el Señor venga a aquella relación que ha sido fracturada por el conflicto, que ha sido fracturada por la discusión, la desavenencia, el desacuerdo entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos creyentes de la iglesia. Hemos de tener ese espíritu de reconciliación. Dice la palabra que ese espíritu de reconciliación se manifiesta por confesarnos las ofensas unos a otros y orar delante del Señor. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire que la sanidad de las relaciones está directamente relacionada con confesarnos la ofensa
y con orar juntos, el ofendido y el ofensor, delante de Dios. Y dice que esa es una oración eficaz. Cuando los miembros de un conflicto se perdonan, se confiesan, se unen ante el Señor para pedir la ayuda de Dios y traer la solución de este problema, dice que el Señor está allí para sanar, primero. Y segundo, dice que el Señor hace que esta oración sea una oración eficaz, o sea, una oración que el Señor sí va a contestar, el Señor sí va a responder para traer sanidad en esa relación y en esos corazones. Además, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que para la convivencia familiar hemos de ser benignos, misericordiosos y perdonadores. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, benigno significa característica o naturaleza de bien, de bondad. No es maligno, no es dañoso, es bueno, hace el bien. Dice que nosotros debemos ser benignos unos con otros. Nuestra naturaleza interior, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones hacia los miembros de nuestra familia, hacia los hermanos de la iglesia y hacia todos en general tienen que ser benignos. La palabra dice que debemos ser benignos unos con otros, pero no solo benignos, sino además misericordiosos y perdonadores. Dice allí la palabra: ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo hemos de perdonar la ofensa del esposo, de la esposa, del hijo, del padre, del hermano en Cristo en la iglesia? ¿Cómo hemos de perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo es el perdón de Dios? Total, verdadero, real, absoluto. Dios no anda diciendo lo guardo para más tarde. Yo perdono pero no olvido. No, Dios no actúa de esa manera. Dios dice que Él ha echado a lo profundo de la mar nuestras ofensas. Dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Dios es un Dios grande en misericordia, amplio en perdonar. Nosotros debemos aprender de nuestro Dios a tener ese espíritu benigno, misericordioso y perdonador, y perdonar de verdad, perdonar total la ofensa que hemos recibido. Además, la palabra nos enseña, hermano, que nosotros hemos de aprender a ministrarnos en el sentido espiritual y en el sentido físico, a servirnos. Ministrar quiere decir servirnos. Hemos de aprender a ministrarnos unos a otros. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice aquí la palabra, hermanos, que hemos recibido algunos dones. Todos hemos recibido dones, pero dice el Señor que esos dones hemos de aprender a ponerlos en servicio, en uso para servir a todos los que están a nuestro alrededor, y que eso hará que seamos buenos administradores de esa gracia que Dios derrama sobre la multitud de la iglesia y de las vidas humanas. Hemos de aprender a conocer qué talentos tenemos, y esos talentos hemos de ponerlos al servicio de los nuestros. En la casa hemos de aprender a ser servidores de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los padres, de los hermanos. En la iglesia hemos de aprender a ser servidores de los hermanos, cada uno sirviendo en lo que Dios le ha enseñado, le ha dado, le ha capacitado. En esta noche, por ejemplo, es posible hacer esta transmisión para el día domingo en la mañana, gracias a que hermanos que tienen el don y el talento para manejar la tecnología han dispuesto esa capacidad, ese conocimiento al servicio del Señor y al servicio de todos nosotros en la iglesia, hermano. Dios bendiga a estos hermanos por esa labor tan noble, tan generosa. En este tiempo donde debiéramos estar todos en casa, guardados, ellos están viniendo, hermanos, a servir al Señor y a usted por medio de este tiempo de trabajo, ministración, grabación, predicación, etcétera, para poder llevar hasta su vida
la bendición de la palabra del Señor, del culto, del altar familiar, todos en torno al Señor. Gloria a Dios. Hemos de aprender a ministrar unos a otros, a servirnos unos a otros con los dones que Dios nos haya dado, no solo en la iglesia, sino mucho más en nuestra casa, en nuestra familia. Gloria a Dios. Dice además la palabra de Dios que nosotros hemos de aprender también a mantener la comunión en Cristo unos con otros. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan está diciendo que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, eso también hace que podamos andar en luz y entonces tengamos comunión unos con otros. El que anda en comunión con el Señor también tiene comunión con sus hermanos en Cristo en la iglesia, también tiene comunión con su padre, con su madre, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los miembros de su familia. Es absolutamente contradictorio una persona conflictiva, beligerante, rencorosa, peleona, una persona que lleva adelante los pleitos, veleitosa, hermano, una persona que solo busca camorra, no puede decir que está en comunión con Dios. Así se la pasa en la iglesia, así sea la persona que más ora o que canta o que predica. Si su vida es una vida llena de conflicto, llena de rencor, llena de discordia, llena de disensión, es una vida, hermano, que no está en comunión con el Señor, y por eso mismo tampoco puede estar en comunión ni con los miembros de su familia ni con los miembros de la iglesia del Señor. En conclusión, hermano, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta conclusión, hermano, nos enseña que en la familia, primero en la familia cristiana, la iglesia, pero también en nuestra familia, en nuestros hogares, debe haber el poder del Señor, el amor del Señor en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros podamos aplicar esta enseñanza de su palabra en nuestra interacción y en las relaciones familiares cada día, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos en Cristo en la iglesia. Hermano, lo invito a que en estos días de cuarentena vivamos armoniosa y felizmente en familia, con ese poder, con ese amor, con esa humildad, con esa aceptación mutua, con ese apoyo mutuo que Cristo Jesús nos da. Es importante mantener la comunión diaria con el Señor, alimentando nuestras vidas con su palabra y oración, y en Cristo disponernos para la convivencia familiar en amor, en ayuda, en aceptación y motivación de los unos por los otros. Pero para que Cristo venga a nuestras casas, hermano, es primero importante invitarlo a que venga a nuestros corazones. Usted necesita hoy invitar al Señor Jesús, que venga a vivir a su corazón. Usted necesita recibir al Señor Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, y entonces luego invitarlo a su hogar. Lo invito a que ahí donde está, hermano, incline su cabeza y oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de oración que nos has regalado, este tiempo de alabanza, de adoración, este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy oramos por todas las familias, Señor. Enviamos una palabra de paz y de bendición, de gozo, de armonía, de sana convivencia y de quietud en el espíritu, en los hogares, en las casas, en las familias, entre los miembros de la familia, entre los esposos, entre los padres con los hijos, entre los hermanos, entre cada uno de los que moran en el hogar, Señor, que tu Espíritu Santo, y por medio de estas enseñanzas prácticas de la convivencia que es unos hacia otros, Señor, podamos
tener en este tiempo de cuarentena en nuestros hogares tiempos de comunión, tiempos de integración familiar, tiempos de bienestar, tiempos de motivación, tiempos de desarrollo y crecimiento, tiempos de ayuda, tiempos, Señor, de convivencia sana y feliz, armoniosa y bendecida por tu poder, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares y familias y en cada uno de nuestros corazones. Señor, oramos por la iglesia. Oramos, Señor, que allí donde están nuestros hermanos reunidos hoy, escuchando esta palabra, tu Espíritu Santo les ministre, les toque, les levante, les fortalezca. Enviamos palabra de sanidad, Señor, sobre el cuerpo de los que están enfermos. Son sanos por las llagas de Cristo Jesús. Enviamos palabras de sanidad sobre las emociones y sobre los pensamientos de aquellos que están abatidos y afligidos en su alma, en su corazón, en su espíritu. Enviamos palabras de salvación y de perdón, de restauración, de vida y vida en abundancia para aquellos que hoy se acercan y reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador. Enviamos palabras de libertad, Señor, para aquellos que hoy han estado cautivos por el enemigo, y le ordenamos al enemigo que suelte esas vidas y que se rompan las ataduras en el nombre de Jesús. Padre, desatamos vida y vida en abundancia sobre la iglesia, sobre cada oyente que hoy nos está recibiendo por este medio y este canal. En el nombre de Jesús de Nazaret, desatamos palabras de vida, de salvación, de sanidad sobre Colombia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu misericordia se extienda sobre este planeta Tierra, que cubra, Señor, la iglesia, tus hijos, tus hijas, los hogares, las casas de tus hijos. Señor, que cada hijo, cada hija tuya esté amparado bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que ese coronavirus no toque a ninguno de tus siervos, ni a ninguna de tus siervas, ni sus hogares, ni sus familias, ni sus esposos, esposas, padres, hijos. En el nombre de Jesús, cerca nuestros hogares y familias con cerco de protección, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que este tiempo que estamos guardados en nuestras casas, tú eres el que nos guardas. Tú eres el que nos cubre, Señor, con tu abrigo, bajo las alas del Altísimo, bajo la sangre del pacto del Cordero que fue derramada en la cruz, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. De angustias nos guardarás, confiaremos en ti, Padre. En el nombre de Jesús, oramos a ti, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, me da mucho gusto haber compartido con ustedes hoy. Les amamos, les bendecimos, les enviamos palabras de aliento, de paz, de sanidad, de salvación, de protección, de provisión, de consuelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, firme y adelante porque Cristo viene pronto. Hasta la próxima. Dios le bendiga.